Vamos a comenzar a grabar. Muy bien. Bueno, tenemos ya 20, 21, 22, nos faltarían 10. Nos faltarían 10. 23. Bueno, ¿cómo les ha ido en los exámenes? En general, no estoy hablando de nuestro, después hablamos de nuestro. En general, ¿cómo les ha ido en los exámenes? ¿Ya terminaron? ¿Todavía les falta? ¿Cómo va la cosa? Ya terminé, Lisa. Yo igual. Qué bien. Qué bueno. ¿Y cómo? Faltarían los de semipresencial. Ah, porque tú estás llevando asignaturas en semipresencial. Sí. ¿Quién, Andrés o Sebastián? Sebastián, Lisa. Sebastián, Ah, ya. Ya, ¿qué estás llevando en semipresencial? Cálculo 2 y paradigmas. Uy, paradigma no está muy complicado, pero cálculo en semipresencial está duro, ¿no? No puedo, ¿No? Lisa. Más bien por Sí. eso la agarré. Porque sí. Ah, sí. Es que en semipresencial realmente el trabajo, la mayor parte del trabajo es autónoma. Ustedes tienen que hacerlo solitos y ustedes son medio malos para trabajar solos. Mi experiencia en semipresencial es que pasan 15 días y llegan a la clase igualito que salieron hace 15 días antes. Pero ustedes no han revisado nada, no han avanzado, ¿no? Es que también, profe, algunos tienen que agarrar semipresencial por el tema de tiempo, porque trabajan o algo. Claro, pero es que tienes 15 días para poder hacer los trabajos que son necesarios, imagínate. Claro, y 15 también días. está toda la información más como que condensada y tenés que aprender más rápido, yo creo. Exactamente, exactamente. Y tienes que llegar a los 15 días después con trabajo hecho, ya. Con trabajo hecho, con avance, porque si no, te atrasás el triple, ¿no? De lo que te atrasás en presencial. Sí. Bueno, tenemos 24. Listo. Lo primero que quiero hacer, bueno, hay algo especial que quiero hacer, pero ante todo necesito que entremos a la plataforma para que veamos cómo está la cuestión del examen. Bueno, aquí está. A ver. Para ver cuántos han entregado. Somos 32. 32. 24. ¿Ya? Entonces faltan 11, ¿no? Somos 35. A ver, un momentito. Área personal. Exacto. Faltan 11. ¿Quiénes de los que están aquí no han podido entregar? ¿Hay alguien acá en aula que no haya podido entregar? Yo no entregué el listen. ¿Quién me habla? Disculpa, porque yo, como estoy en la plataforma, no te veo. Sí, Yanka. Lo que pasa es que ayer llegué de mi trabajo y me eché un ratito, según yo, a descansar y me dormí. Y me desperté hoy con mi alarma de la clase. Ya tú sabes. Va, disculpa. De todas maneras, lo dejaste para último. Sí, no, o sea, no lo último lo fui trabajando, pero ayer sí tenía que llegar a terminar todo y subirlo. Y me dormí.
Ya. ¿Quién más que esté aquí en clase que le falte por entregar? Para que coordinemos ahora que les voy a ampliar el plazo, pero necesito ver quiénes están aquí que no han entregado. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Alguien habló? Jorge Terraza. Jorge, ya. A ver, tengo que salir un momento porque a alguien tengo que darle entrada. 24. Ya. Ay, por Déjenme fin. descargar la lista. Perdón, ¿quién me hablaba? ¿25 personas en clase? ¿Quién me hablaba? Nadie más. O sea, de los que tengo aquí, solo 2 no han podido entregar. Sí, Listen, Ya. creo. Lisa, yo también tuve un Luis, problema de entregar. ya. Tengo 3. Bueno, a ver, para poder ampliar el plazo, ir allá, necesito que alguien nos apoye con la moderación. ¿Quién puede hacer eso? Yo, Lison. ¿Quién me dice? Daniel. Sí. Ya. Perfecto. Como ya estás, Daniel. Entonces ya puedes dar entrada en la medida en que vayan entrando. Déjenme entrar otra vez a la plataforma. Muy bien. Entonces, recuerden, de todas maneras, aunque yo amplíe el plazo, yo tengo ahí la fecha en que todo el mundo entregó, porque me sale la fecha, ¿verdad? Cuando yo hago así, miren, por ejemplo, ustedes que están viendo la plataforma, cuando yo hago así, aquí yo tengo las personas y la fecha de entrega. Domingo 20 a la hora y todo en que entregaron. ¿Sí? Entonces saben que quienes se demoran más en entregar están en desventaja con los que entregaron en tiempo con respecto a las calificaciones. De todas maneras, el trabajo en sí, la calidad del trabajo es lo que define. Pero están en desventaja contra los que entregaron en tiempo. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a aprovechar, voy a extender el plazo del trabajo hasta mañana, hasta el martes a las 23:59. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, Listen, gracias. Ya, Gracias. hoy es 20, Sí, está, Lisa, gracias. ya, aquí 22, 23:59. Perfecto. Muy bien. Entonces ya está. Ya está ampliado. Pueden entregar hasta el martes a las 23:59. Déjenme revisar un momentito aquí, porque necesito hacer esa operación.
Muy bien. Ya está ampliado el plazo. Yo lo colocaré de todas maneras en el grupo que ampliamos el plazo hasta las 23:59 de mañana martes. Perfecto, entonces eso era lo primero que quería compartir con ustedes. Muy bien. Vamos entonces a salir de aquí. Listo, entonces Luis Enrique, Jorge, ¿verdad? Y Anca, ya está ampliado, ¿está bien? El plazo. Hasta el martes. Sí, gracias, Lisen. A las 11:30 de la noche. Perfecto. Bueno, miren, hoy es 21 de septiembre. Hoy es Día del Estudiante, ¿no? ¿Es su primera o su segunda clase? Para algunos, ¿es la segunda? Sí, Lisen. Yo creo que sí. Sí, Lisen. Segunda. ¿Han tenido una anterior a las 7? Sí. Bueno. Ya. ¿Y lo felicitaron los felicitaron los profes en la clase? No, a mi grupo sí. A mi En el grupo, tuyo sí. sí. Ya, qué bien. Qué bien. A algunos no se les pasó el 21, ¿no? Algunos profes. Entonces, yo quería hoy aprovechar este día para que reflexionemos algunas cositas interesantes que me parecen que son interesantes y que quiero compartirla con ustedes sobre este día. En el curso anterior hicimos todo un debate muy interesante porque por suerte, a partir de lo que yo había dicho, teníamos una doctora en esa clase, una bióloga, entonces nos pudo ayudar mucho en el análisis que estábamos haciendo. Y ya verán por qué. De todas maneras, la información que ella aportó, pues yo la voy a compartir con ustedes aquí ahora, ¿verdad? Miren, este es un día importantísimo. Y más allá del Día del Estudiante, del día de tantas cosas, hoy es el Día del Médico también, hoy es el Día de la Amistad, el Día de la Primavera. O sea, es un día múltiple, de múltiples significaciones. Pero especialmente el Día del Estudiante. Y una de las cosas que yo quería compartir con ustedes es que eso es una de las cosas que nos define a los seres humanos. O sea, desde mi punto de vista, si hay una palabra que define qué cosa es vivir, es aprender. Estamos aprendiendo todo el tiempo de nuestra existencia. Y el proceso de aprendizaje es vital para nuestra realización como seres humanos. Entonces, imagínense ustedes, el Día del Estudiante, por lo tanto, tiene una significación especial, porque somos estudiantes todo el tiempo. Ya lo decía Sócrates, ¿no? Con la frase que todo el mundo conoce y que es bien manida de que yo solo sé que nada sé, ¿no? El conocimiento es tan amplio, tan grande, y en aquel momento lo era en la Grecia antigua, imagínense ahora, ¿verdad? Imagínense ahora cuán grande es el conocimiento y cuán corta es la vida para poder conocerlo todo. Y lo decía también Chaplin, ¿no? A pesar de toda su genialidad y sus grandes logros en el cine y como comediante, decía que desgraciadamente somos aprendices en la vida, que no da tiempo para nada más. Y el gran Chaplin dijo eso, ¿no? ¿Conocen a Charles Chaplin, verdad? Sí. Ya. Yo sí. ¿Hay alguien que no conozca a Charles Chaplin aquí? Que no haya visto nada, nunca un video, ni una película, ni sepa nada de él. ¿Hay alguien? ¿O todo el mundo más o menos conoce? Bueno, espero que ese silencio quiera decir que sí. Entonces, ya definimos, es clave el aprendizaje en la existencia. Entonces, esa actitud de ser estudiantes, de ser aprendices, es vital. Y en la clase pasada analizábamos, y yo hacía una pregunta que ahora les voy a hacer a ustedes. ¿Desde qué momento comenzamos a aprender en nuestra vida?
Desde el nacimiento. Desde que somos nacemos. pequeños. Todos están de acuerdo en que comenzamos a aprender desde que nacemos. Yo pienso que desde el vientre. Lisa, A ver, estamos en el vientre. ¿quién dijo? Daniel dijo del vientre y hay una chica que también lo dijo antes, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién era? María René. A ver, cuéntanos, María René, ¿cómo tú sostienes eso que estás diciendo? Porque, por ejemplo, cuando el bebé está en el vientre y el papá le habla, a veces el bebé reacciona dándole pataditas como si escuchara y entendiera lo que le dice. Ya. Pues miren que sí, tiene razón María René y Daniel. O sea, los estudios que se han hecho es que cuando ya el niño está en las últimas etapas de gestación, no al inicio, pero sí después ya, cuando está en las últimas etapas de gestación, él va desarrollando los sentidos. Y el sentido del gusto es el primero que el niño desarrolla a partir de verdad de su alimentación en el vientre materno, a partir del líquido amniótico y que él por la boquita, ¿cómo se llama? Absorbe, no solo por el cordón umbilical. Y por eso esa es la explicación a que los niños cuando nacen y son bebés quieren llevárselo todo a la boca, ¿no? ¿Han visto eso? Es precisamente por esto que estamos hablando, porque ese es el principal sentido que se desarrolla en inicio, el sentido del gusto. Por eso todo lo que ven, quieren llevárselo a la boca, porque es por ahí por donde comienza, ¿no? el proceso. Tiene razón María René, los estudios que se han hecho a partir de esto indican que sí, indican que los niños aprenden en etapas ya avanzadas de la gestación, escuchan. Por eso es lo que decía María René, escuchan la voz del padre y después cuando nacen reaccionan ante la voz del padre, que ya la escuchaban desde el vientre, incluso con música. Se han hecho experimentos con música, colocándole música a los bebés y después que nacen, o sea, la misma música, y después que nacen ellos escuchan esa música y reaccionan. O sea, sienten, pero además de eso, recuerden, todas las emociones que la mamá siente, todo eso se transmite al niño. Por eso es importante, ¿no? Que la etapa de gestación sea una etapa de alegría, todo esto, porque esa información se transmite al niño. Entonces, fíjense qué complejo es el aprendizaje que comienza cuando todavía estamos en el vientre materno. Así que la importancia de este día es vital, vital, realmente vital. Y una de las cosas que yo quería compartir con ustedes hoy es el concepto del aprendizaje. El aprendizaje es un viaje y la vida es un viaje. Y podemos decir incluso que la vida es un viaje en aprendizaje. Porque estamos, como ya vieron, desde el vientre materno hasta el último momento de nuestra existencia aprendiendo. Incluso fíjense cómo hay historias que cuentan los abuelos, los padres, ¿no? De gente que se ha portado mal con su familia a lo largo de su vida y que en el momento de su muerte piden disculpas, perdón, ¿verdad? Todo esto. Fíjense hasta qué momento estamos aprendiendo. Esas personas que no han actuado bien, de pronto se disculpan con alguien cuando están a punto de morir. Y es porque aprendieron de pronto, ¿no? Aprendieron que se equivocaron, que hicieron algo mal y buscando abandonar la vida pidiendo disculpas, ¿no? Pidiendo perdón. Fíjense cómo es esto. ¿Y qué pasa después? ¿Habrá aprendizaje después que no estamos aquí? ¿Qué pasa? Hay quienes dicen que sí, ¿no? Los que hablan y creen en la cuestión de la reencarnación y demás, consideran que sí, que nuestra alma ha aprendido y entonces sobre la base de ese aprendizaje vendría una nueva existencia a partir de lo que logró
en esta, ¿no? Es lo que consideran quienes creen en la reencarnación. Entonces, fíjense qué tema más interesante este. Entonces, bueno, a partir de aquí, de que la vida es un viaje, y hablábamos también en el curso anterior, en la clase anterior, hablábamos de lo importante que era desarrollar nuestras capacidades, porque no es aprender por aprender, ¿verdad? Es aprender con un objetivo. Y decíamos, qué importante es que nosotros tengamos claro en el sentido de nuestra profesión, en el sentido de para qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo. Y tenerlo bien clarito, eso, ¿verdad? A ese lugar quiero llegar, desarrollando todas mis capacidades en el sentido profesional, como ser humano. Es esa luz, ¿no? Ese objetivo que uno se plantea en la vida a partir de desarrollar sus capacidades de forma integral y realizarse como profesional, como ser humano. Es como un lugar al que uno quiere llegar. Y entonces, en ese mismo sentido, yo quería hacerles un regalo hoy. Voy a tratar, es un poema, que no se lo voy a recitar yo ni nada por el estilo, pero es un poema de un escritor griego, Constantinos Kavafis, que es muy conocido de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, muy conocido, porque es un escritor que fue muy publicado en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y en América, y en México, en España, y entonces su obra se promovió mucho y se conoció en América, y especialmente en Bolivia, en todos los países latinoamericanos. Y entonces este señor, vamos a un momentito a ver, le tengo ahí la página de Wikipedia, que siempre es la base de la investigación, ¿no? Uno ve un tema, bueno, empiezo por Wikipedia y después amplío. No le tengan miedo a Wikipedia, me parece excelente para comenzar. Entonces, les tengo aquí la página de Wikipedia. Aquí está este señor, Constantino Kavafis, que puede escribir desde el griego, ¿no? Se escribe con K, aquí está con C, y las dos veces, pero siempre yo lo he visto así, porque del griego se escribe con K. Entonces, fíjense, nació en 1863 en Alejandría, esa ciudad que fundó Alejandro Magno, ¿verdad? Cuando conquistó todo ese territorio. En 1863 y murió en 1933. Y se le considera uno de los poetas más importantes del siglo XX, de toda la literatura mundial, y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna, o de la construcción del griego moderno. Y además se llega a plantear, y esto me parece realmente grande, se considera el poeta que ha escrito en griego más importante de los últimos 2000 años. Es casi como el heredero de Homero. Y bueno, aquí no vamos a entrar en esto, pero aquí tiene, bueno, ya todo lo que la vida, la obra, las ediciones en español y bibliografía. Tiene muchas ediciones en español, por eso explica, miren, explica por qué fue tan conocido por nuestros abuelos y en mi caso por mi padre y los bisabuelos de ustedes, porque se publicó mucho en español. ¿Ven? Miren, Málaga, España, Las Palmas, esto es Canarias, Madrid, México, ¿verdad? Barcelona, Chile, una editorial de Santiago de Chile, Barcelona. O sea, se publicó muchísimo en lengua hispana y de ahí lo conocieron nuestros abuelos y tatarabuelos. Entonces, a mí me interesaba
compartir con ustedes un poema de Cavafis que habla precisamente de esto que hemos estado conversando, de la vida como aprendizaje. Y él usa para esto, ustedes recuerdan del colegio la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? ¿Recuerdan esos textos? Esas obras de Homero. ¿Recuerdan de colegio? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Sí. Exacto. La Ilíada, ¿verdad? Está referida a la guerra de Troya, ¿no? A la invasión de los griegos y la conquista de la ciudad de Troya, que fue una guerra de 10 años. Y entonces, según Homero. Y la Odisea cuenta el viaje de Ulises de regreso a Ítaca, que es la isla de la cual era rey. Y es un viaje que precisamente por ofensas que él había realizado a los dioses, un viaje que duró 10 años también. O sea que Homero estuvo 20 años fuera de su casa. Por eso es que toda la historia de Penélope, ¿se acuerdan? Que ya se consideraba que no iba a regresar más y entonces vinieron los famosos pretendientes que vivían y estaban ahí en su casa para que ella eligiera a uno de ellos como esposo. Y ella les dijo que iba a elegir a uno cuando terminara de tejer ese tapiz, ¿no? Que ella estaba haciendo. Y daba tiempo, estaba dando tiempo porque sentía que Ulises no estaba muerto, que iba a regresar. A veces se conoce también a Ulises como Odiseo, precisamente por la Odisea. A Ulises que iba a regresar, que él iba a regresar y por lo tanto ella tejía por el día y por la noche destejía. Y bueno, Ulises después que pasa por millones de aventuras y dificultades, regresa a la isla y todos conocen que mata a los pretendientes y vuelve, entonces se queda con su esposa al final. Entonces, este poema de Cavafis, que lo vamos a escuchar en la voz de un poeta y profesor barcelonés, que creo que lo interpreta muy bien, nos habla de eso. O sea, no de la historia de Homero. La historia de Homero es un pretexto. Nos habla del sentido de la vida, de cuán importante es tener claro a ese lugar a donde uno quiere llegar, a partir de para qué está en la tierra, a partir de cuáles son sus capacidades, a partir de todo el sentido de mi existencia y cómo nosotros tenemos que tratar de comprender eso lo más rápidamente posible para que todo nuestro empeño esté precisamente en lograrlo, en lograr esa armonía existencial que implica no solo la profesión, implica también la familia, implica todo lo que tiene que ver con nuestra realidad de ser humanos, ¿no? Lograr eso y a partir de fijárselo. Entonces, él habla de esto. Ítaca significa eso, significa ese lugar a donde uno quiere llegar al final, ese lugar donde uno encuentre su mejor conformación integral como ser humano. Entonces, vamos a escucharlo. Es un video. Lo tengo aquí, preparadito para que lo veamos. Ustedes no van o sea, voy a prepararlo para que escuchen, porque ahora no lo están escuchando. Voy a preparar para que puedan escuchar el texto. Dicho por José María Pou, que es este profesor y escritor español barcelonés. Ahora sí van a poder escuchar. Pues disfrutemos de
de Ítaca, de Constantino Cavafis, en la voz y presencia de José María Pou. Y este es el regalo que les tengo por el Día del Estudiante. Ojalá lo disfruten. Creo que es un texto que hay que escuchar. Yo voy a subir el enlace al grupo hoy, cuando suba la clase y demás. Y voy a subir también el perfil de la investigación para ver que veamos por dónde vamos. Y creo que es un texto que hay que escucharlo varias veces. Yo voy a tratar, lo tengo por ahí, el texto en Word para enviárselo. Pues bien, escuchemos a Ítaca, Constantino Cavafis, en la voz de José María Pou. Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Bueno, ¿qué les pareció? Me hizo recuerdo a un dicho que hay, que no es el destino lo que importa, sino el viaje. O sea, es un dicho súper que todo el mundo dice en inglés. It's not the journey, it's not the destination, it's the journey that counts. Qué bien. A ver. ¿Y cómo lo traducimos? No es el destino, sino el viaje lo que cuenta. Excelente, Yanka. Esa es la esencia de este poema de Cavafis. Y yo recordaba, mira, muy bien, me parece el aporte tuyo extraordinario. En la clase pasada yo recordaba y les decía, recuerdo una película en la que actúa Marlon Brando, que es una película que se desarrolla en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas norteamericanas están en Japón ocupando el territorio después de que los japoneses son derrotados. Y entonces Marlon Brando se enamora de una bailarina
oficiante de la ceremonia del té. Y en la ceremonia del té se realiza el té de forma ritual, ¿no? Y entonces ella lo invita a la ceremonia y le hace, ¿no? Todo el ritual de elaboración del té. Imagínense él, un hombre occidental norteamericano, era un piloto de caza de aviones de guerra, y le dice, yo no entiendo qué sentido tiene esto, ¿no? Todo un ritual para el té, si el té es algo más, lo más sencillo, echas el agua, no sé qué. Y ella le dice, es que no has entendido lo principal. Y es lo que tú dices, Bianca. Le dice, lo importante no es el fin, sino los maravillosos pasos hacia el fin, o hasta el fin. Y esa es la esencia de este poema de Cavafis y lo que nos ha dicho Bianca en inglés y nos tradujo. ¿Y dónde está ese texto, Bianca? ¿De dónde? ¿Es una frase así que se usa popularmente o cómo es? Bueno, no Sí, creo es que sea una tan popular. frase, creo que es una frase que se dice mucho, digamos, que en las películas lo dicen mucho, en los libros, cuando te están Ya. diciendo, ay, que pasé por tanto, y es como que, y al fin llegué, digamos, no sé, a Los Ángeles, y es como que, pero en tu viaje hasta llegar a Los Ángeles viviste tantas cosas que te cambiaron, digamos. Claro, y Entonces, ahí es donde está eso la es lo que riqueza vale del la pena. asunto. Ajá. Exactamente, ahí es donde está la riqueza del asunto. Y eso es lo que habla este poema de Cavafis. Pero fíjense, aquí hay una cosa muy importante, además del viaje, de toda la riqueza del viaje, por eso él dice que se demore. Mientras más se demore, mejor. No es cuestión de rapidito, es cuestión precisamente de disfrutar y de construir la sabiduría y la riqueza, ¿verdad? Espiritual, no material. Él habla de joyas, pero todo eso tiene un sentido metafórico, ¿verdad? Lo que está hablando es de conocimiento, de información, de sabiduría. Y cómo el verdadero sentido y la importancia del viaje está en el camino y en la adquisición de toda esa riqueza, entre comillas. Pero hay una cosa clara, sí, pero con los objetivos claros. Porque fíjense que siempre parte él de que este personaje mítico que hace el viaje, al cual él le habla, está queriendo llegar a Ítaca. Y Ítaca es un símbolo. Ítaca es el símbolo de eso que tú sueñas, de eso que tú quieres ser, de ese gran objetivo de tu existencia. Que primero hay que conocerlo y comprenderlo. Porque, por ejemplo, yo personalmente, una de las creencias que tengo es que cada uno de nosotros está aquí en la tierra para algo en específico. Y ese algo en específico uno tiene que descubrirlo. Uno tiene que ser capaz de descubrir para qué está en la tierra, cuál es el sentido de su vida. Es como una orquesta. Ustedes son un instrumento, ustedes son un instrumentista de una gran orquesta, de la orquesta de la humanidad toda. ¿Cuál es mi nota? ¿Cuál es mi instrumento? ¿Qué tengo yo que aportar a la armonía de la música de la humanidad? Yo, personalmente. Aparentemente, cualquiera de nosotros, aparentemente insignificante. Ninguno lo es. Ninguno lo somos. Todos tenemos nuestra nota. Nuestra nota que aportar en esa sinfonía, en esa obra musical. ¿Cuál es? Es lo que tenemos que descubrir. Y cuando uno encuentra eso, cuando uno descubre eso, realmente se siente muy bien. Se siente muy bien y comprende, además, es asombroso, cuando le pasen, quizás esto le pasa de aquí a unos años y recuerdan estas palabras en el Día del Estudiante, esto que les estoy diciendo hoy y la experiencia que les estoy transmitiendo, porque no son solo palabras, tiene que ver con mi experiencia personal. Cuando uno descubre eso, uno siente que todo lo que pasa en su vida adquiere de pronto coherencia. Y cuando digo adquiere coherencia, es que nada de lo que está pasando en mi vida, en mis interacciones con las personas, con el mundo que me rodea, nada es por gusto. Y todo está dentro de la armonía de eso que he venido a hacer a la tierra.
de ese objetivo que tiene mi existencia. Entonces, ese es el Ítaca. Por eso él termina diciendo, estoy parafraseando, que comprenderás, ¿verdad?, el significado de las Ítacas. No es una, muchas, la de cada cual. Ese objetivo, ese sentido de la vida de cada cual. Y es como entonces decía Yanka, ¿verdad? El sentido y la riqueza está en el viaje. No en llegar allá, sino en la sabiduría que has atesorado, en el aprendizaje, en la riqueza de la cual eres portador cuando llegas, ¿verdad?, a ese final que es tu objetivo. Pues yo creo que no sé si pude haberles obsequiado algo mejor en este día, pero creo que les he obsequiado algo muy valioso. Les digo, voy a tratar de recuperar, que tengo por algún lugar, a lo mejor lo tengo en el disco externo, el texto de Cavafis para enviárselo hoy, junto con la clase y demás. Pero desde mi punto de vista y desde el sentido de mi existencia aquí y el objetivo que tengo con mi vida aquí, es el mejor regalo que le pude haber hecho, creo. A lo mejor hay otro texto, quizás, pero este texto realmente es muy bello. Pertenece, digamos, como movimiento literario al modernismo, que se creó en América. Lo crearon el poeta cubano José Martí como precursor, y después como creador ya del movimiento Rubén Darío, el poeta nicaragüense. Y es un movimiento que surge en América. Es el único movimiento literario de toda la historia de la literatura que ha surgido en América y se extendió al mundo. Y creo que Cavafis, desde esa capacidad armoniosa y poética que tiene, fue un digno cultor del modernismo, que se caracteriza precisamente por todas esas imágenes bellas, de joyas, ¿verdad?, de cosas preciosas. Es una de las características del modernismo. Por eso usted ve que en la poesía de Rubén Darío, por ejemplo, está llena de todos estos elementos de riqueza, ¿no?, y de cisnes, ¿no?, y de elementos simbólicos con respecto a animales y a objetos. Es interesante el modernismo como género, porque incluso se extendió no solo a la literatura, a la poesía. Este mismo precursor del modernismo, José Martí, tiene artículos periodísticos de una belleza extraordinaria. Por eso se habla de un periodismo poético, ¿no? Este periodismo poético, como también se habla de periodismo narrativo, pero este periodismo narrativo, poético de José Martí era realmente de una belleza extraordinaria. Y todavía, déjenme decirle que todavía dentro del periodismo, para quienes estudian comunicación social, hay quienes mantienen esa línea del periodismo narrativo, del periodismo poético. Y es muy bonito. He leído algunos artículos así de García Márquez y de otros escritores que fueron en algún momento inicial periodistas. Entonces, chicos, chicas, ese es el regalo. Yanka nos habló. ¿Alguien más quisiera compartir algo a partir de esto que hemos hablado, del poema de Cavafis, que sé que hay que escucharlo otra vez, pero les voy a pasar el enlace para que tengan el enlace al video y que puedan compartirlo con otras personas? Creo que es bonito que en el día de hoy, que es el día del estudiante y que implica el día del aprendizaje, del aprender eternamente, ustedes lo puedan compartir con otras personas, para que otras personas también tengan conciencia de que la vida es aprender. Dice algo medio, me hizo acuerdo también, es como Einstein dijo, como su frase de dejar de aprender, comenzar a morir, ¿no? Uh-huh.
Y eso es exactamente como usted dijo, que como pasamos toda nuestra vida aprendiendo y, bueno, por donde deberíamos intentar de pasar la vida aprender. Una vez que dejas de hacer eso, ¿qué nos queda, no? Claro, porque incluso, Luis, aprendemos a veces hasta inconscientemente, ¿no? Hasta inconscientemente. Ahorita Nos lo que él dijo más bien me hizo igual, recuerdo lo que mi papá siempre me decía, que ni siquiera muerto uno deja de aprender, porque cuando te mueres aprendes lo que es la muerte. Claro, no, y decíamos, yo no sé si lo dije, pero hay culturas, ¿no?, que creen en la reencarnación. Sí. Y hay Sí. culturas que creen, sí, Bianca, dime. No, nada, iba a decirle que sí. Que sí, que hay Claro. culturas que creen, creo que los budistas creen en la reencarnación. Exacto. En la India, los tibetanos, ¿no? Por eso esas películas, no sé si vieron esas películas de los tibetanos que de pronto van por el mundo porque no sé qué maestro van a hacer en no sé dónde y van a buscar al niño ese que es una reencarnación del maestro. ¿No han visto ese tipo de películas? Hay una película dedicada a Buda, creo que trabaja de Matrix. ¿Cómo se llama este muchacho? Le tenía el nombre ahora y se me fue de la mente. El actor de la Matriz. ¿Cómo? Y él interpreta, él interpreta a Buda en esa película. Keanu Reeves, él interpreta a Buda en esa película. Y la historia es esa, un niño que va a nacer, que es la reencarnación de, no sé si de Buda o de uno de los maestros, una película de Bertolucci, creo, de uno de estos grandes directores italianos. Y van los monjes y llegan a la casa de las personas diciéndole esto. Y que entonces, por lo tanto, ese niño tiene que ser educado, protegido, todo un sentido. Y estas culturas creen en eso. Incluso el concepto es el siguiente: la persona muere y su alma va a juicio ante Dios. Su alma se presenta ante Dios a un juicio a responder por todo lo que hizo en su existencia. Porque ellos plantean ¿qué cosa? Que el alma es inmortal, ese concepto que también está en el catolicismo, ¿verdad? El alma es inmortal. Y entonces el alma está en un aprendizaje para lograr la elevación y la unión con Dios. Pero para unirse a Dios, esa alma tiene que ser pura. Después vamos a ver vamos a ver algunas interpretaciones de los evangelios de Jesús en este sentido, que hablan de la resurrección de Jesús. Entonces, ellos dicen que el alma es inmortal y que el alma está aprendiendo y que ante cada reencarnación, el alma va ante Dios y decide qué experiencias quiere tener para crecer, para perfeccionarse y acercarse a la divinidad, acercarse a Dios. Entonces, el alma viene consciente de lo que tiene que vivir y las cosas por las que tiene que pasar en esta vida. Lo que pasa es que, según ellos, al nacer, la persona no tiene esa conciencia, aunque hay algunas personas que recuerdan vidas pasadas y hay hasta terapias, ¿no? Aquí hay quienes hacen esas terapias de regresión que te llevan hipotéticamente a una vida pasada, a partir de esas terapias psiquiátricas, ¿no?, y psicológicas que hacen algunos médicos aquí en Santa Cruz y en otras partes del mundo. Entonces, bueno, el alma viene con ese plan. Ahora, cuando mueres, según ellos, vas ante Dios y ahí te juzgan. A ver, tú querías hacer todas estas cosas, ¿lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Te elevaste? ¿No te elevaste? ¿Lograste lo que te propusiste? ¿No lo lograste? Entonces, ahí se plantea qué vas a hacer en tu próxima existencia hasta que ya, esa es el samsara, ¿no?, que hablan los hindúes, hasta que ya se rompe esa cadena porque tú logras la iluminación. Y eso es un poco
muchos investigadores aprecian y filósofos y teólogos aprecian en los evangelios cuando Jesús se aparece ante María Magdalena. ¿Ustedes, hay alguien que conozca aquí, no, los evangelios? Sí. ¿Tú, Gabriel? Sí. Ajá. Me imagino que algunos otros que puedan ser de las iglesias protestantes también conocen los evangelios, ¿no? ¿Hay alguien aquí de iglesia cristiana? Cristiana, yo soy de la iglesia cristiana evangélica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que él se aparece ante María Magdalena en ese día de la resurrección. Pero aquí pasa una cosa interesante. Y es que su figura es como de luz. Y es lo que estábamos hablando. Porque ¿qué es lo que dicen estas culturas? El hombre hace, esa alma que viene a la tierra a encarnar, sufre, padece, cumple toda una existencia y ese sufrimiento y ese cambio lo lleva a purificarse y a transmutarse. Entonces, por eso, el Jesús que aparece es divino, es pura luz. Es pura luz. Yo no soy católico ni evangélico, pero estas cosas me fascinan. Toda esta, desde la investigación, todas estas cosas me fascinan para entender, ¿no?, cómo están construidas. Entonces es pura luz y ella lo va a abrazar. Estamos claros de eso, Hiroshi, ¿no? Ella lo va a abrazar. María Magdalena quiere acercarse a él y tocarlo, ¿verdad? Sí. Y él le dice, no. No puedes. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Por qué no puede? Porque están en dos planos diferentes. Ella está en el plano mundano todavía de la existencia y él es un alma ascendida. Entonces no puede tocarlo. Y él no lo deja, él no la deja. Fíjense qué cosas más interesantes, ¿no? Más fascinantes todo esto que estamos hablando, ¿no? Alrededor de la fe y de las diferentes culturas y en cierto modo elementos muy parecidos en las diferentes culturas. Porque la cuestión de la ascensión, de la iluminación, todo eso es fundamental. Y muchas órdenes, por ejemplo, católicas como jesuitas. Los jesuitas tienen una serie de trabajos, de ejercicios espirituales que tienen que hacer sus miembros para ese proceso de purificación y de integrarse con Dios, ¿no? El sentido católico de alejarse del mundo, de desprenderse de todo eso, incluso de la cuestión corporal, eso es lo que a donde apunta, a desprenderse de la materialidad, incluso del cuerpo, para unirse a Dios. Interesante. Y entonces Cavafis habla de que una vez que nosotros sabemos qué sentido tiene nuestra vida, disfrutar ese viaje, ¿verdad? Y disfrutar ese viaje que implica hacernos ricos en el sentido metafórico, rico de sabiduría, de conocimiento, ¿no? Ese sentido. Muy bien, pues ese es el regalo que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Les enviaré el video, el enlace para el video, y voy a tratar de conseguir de encontrar el texto, que lo tengo, para enviárselos también. Muy bien, ¿algo más sobre estos temas que quieran compartir? Nada más. Muy bien. Entonces, muchas felicidades hoy. Que sea un día hermoso. ¿Y se han acordado en su familia del Día del Estudiante? Ahí en las casas se acordaron.
No. No, bueno, no importa. Miren, si a su alrededor no se acuerdan, acuérdense ustedes, porque al final no estamos diciendo que todo el mundo está en eterno aprendizaje, pues entonces ustedes felicítenlos a ellos y edúquenlos en ese sentido. Todos los que están a su alrededor están aprendiendo y son tan aprendices como ustedes, como nosotros, ¿no? Entonces, el que no se acuerde de eso, recuérdenselo ustedes. Besito a la abuelita por ser una estudiante aventajada en su sabiduría, a su mamá, a su papá, a su hermano ese con el que siempre están peleando, hermano o hermana, y a todos los que están a su alrededor. Felicítenlo por este día en el que se hace honor a realmente una de las actividades y del sentido de la vida de los seres humanos, aprender, eternamente aprender. Perfecto, entonces bueno, vamos a entrar en otra parte y ya resolvimos el problema de los que no han podido entregar para que entreguen hasta el martes. Lo vamos a escribir también, recuérdenmelo, escribir en el grupo que alargamos el plazo hasta el martes. Recuérdenme eso, por favor, porque se me olvida. Y vamos a revisar el perfil. Este perfil se los voy a enviar para que ya tengamos claro la continuación de lo que hemos estado haciendo. Muy bien, ¿se ve? Sí, Sí, listo. listen. Bien. Bueno, aquí tenemos el perfil. Vamos a moverlo un poquitito hacia acá. Aquí tenemos el perfil. Como recordamos, la introducción la vamos a hacer al final y lo hemos explicado varias veces. Lo explico una vez más de forma rápida. En la introducción yo tengo que dar un pantallazo, ¿verdad? Yo tengo que explicar todo acerca de mi investigación. Entonces yo tengo que tener elaborado mi perfil completo para hablar de todos sus elementos. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo voy a hablar? Miren aquí, del marco teórico conceptual, de mi idea de defender, de mi marco metodológico. Si yo, de cuándo se va a desarrollar el proyecto, en el sentido de proceso, cronograma, ¿cómo yo voy a hacer eso si no he realizado todos estos elementos? Por lo tanto, es lo último que vamos a hacer. Pero teniendo claro que ahí tiene que aparecer qué investigación, por qué se hace esa investigación, cómo se hace, cuáles son los resultados que se espera, ¿verdad? Y todos los elementos que tengan que ver con la investigación, de tal forma que cuando la persona que lea el perfil y comience por la introducción, termine la introducción y tenga claro de qué trata todo. ¿Verdad? Y cómo va a ser el proceso y qué se espera con ese proceso, que es precisamente su artículo de revisión. Muy bien, entonces ya nosotros tenemos hasta aquí todo lo que está en verde. Y después de estas clases teóricas que nos faltan, porque nosotros, lo último que hicimos en nuestra clase, yo estuve revisando los videos, fue trabajar con respecto al examen, ¿verdad? A la situación problemática y demás. Eso fue lo último que vimos, ¿no? Hola. Sí, listo. No hemos visto unas presentaciones en PowerPoint que hablan de la investigación documental, del propósito. Eso no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Ah, no, eso no. Ya, entonces eso tendríamos que verlo. La importancia de esas presentaciones es que nos van a permitir solidificar todo lo que hemos hecho aquí, comprender el proceso en general de la investigación documental y cómo se desarrolla, los pasos, todas las cosas.
que van a conectar con lo que hemos hecho de forma práctica. Entonces, bueno, una vez terminado el planteamiento del problema hasta los objetivos específicos, entraríamos en estos dos elementos que están muy relacionados, que son la delimitación y la justificación. En la delimitación, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién me responde esto? Delimitación, por lógica, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa delimitación? Delimitar, es un verbo. ¿Qué significa delimitar? Por lógica. De imponer límites. Exactamente. Definir límites. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Es precisamente definir los límites de la investigación. Ahora, ¿cuáles límites vamos a definir? En primer lugar, el límite espacial. O sea, el espacio en el cual se va a realizar la investigación. ¿Y cuál ustedes creen que es el espacio en el cual se va a realizar la investigación? Pregunto. ¿En qué espacio vamos a realizar la investigación? Más allá de lo virtual, más allá de que están en sus casas, como parte de qué se está haciendo esta investigación y dónde se está realizando esta investigación en el sentido de dónde se está generando. ¿No es en la universidad? Exactamente, ese es el espacio. Universidad NUR, ¿verdad? De Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y tenemos que poner eso porque recuerden que hay una en La Paz. Entonces, Universidad NUR, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ese es el espacio. Ahora, la otra delimitación es el tiempo. Fíjense lo que decía Heine, ¿no? Fue el que dijo que delimitar es poner límites, ¿no? ¿Quién fue el que lo dijo? Yo lo hice, Heine. Heine, ya. Fue Heine, ¿verdad? Entonces, primero el espacio, ¿dónde? La universidad. Y después el tiempo. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? En este semestre. Semestre 2 del 2020. De agosto a diciembre del 2020. Ese es el tiempo. Y después, sustantiva y científica es el contenido de la investigación. Y aquí todo el mundo tiene claro sus temas. Y esa es la dimensión sustantiva o científica. ¿Qué yo voy a investigar? Yo voy a investigar inteligencia artificial. Yo voy a investigar... a ver, ¿qué otros temas tienen ustedes? Por ejemplo, díganme sus diferentes temas, problemas. A ver. De tema yo tengo educación en tiempos de crisis durante el COVID-19. Ya, toda la experiencia educativa en esta época. ¿Pero dónde has hecho eso? ¿En Bolivia, en el mundo? ¿Dónde has hecho eso? Hice en Bolivia específicamente en el nivel universitario LICEN, por parte de la Universidad NUR, más que todo me concentré en ella. Ya, perfecto. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Perfecto. Ya, entonces, esa es mi delimitación. Yo me voy a limitar a esto. Fíjense que él dijo, no en el mundo, no en Bolivia, solo en Santa Cruz y específicamente en la Universidad NUR. Esa es la delimitación, ¿verdad? Espacial, temporal, pero además sustantiva, porque ¿de qué va a hablar? ¿Cómo ha hecho la educación virtual la Universidad NUR? Entonces, eso es lo que estamos hablando nosotros aquí. Delimitar, precisar, poner límite, enmarcar la investigación en cuanto a espacio, tiempo y contenido. Eso es la delimitación espacial. Ahora, después que tendríamos, ¿qué vamos a ver? La justificación.
Y piensen siempre que cuando hablamos de justificación, ¿de qué hablamos? De argumentar ante, imagínense que nosotros vamos a argumentar ante el que tiene que poner plata o autorizar esta investigación. Vamos a argumentar el por qué es importante hacerla. ¿Por qué es importante hacerla? Por el aporte teórico que vamos a realizar, fíjense. ¿Por qué es importante hacerla? Por el aporte práctico que vamos a realizar. Mi público objetivo que desconoce y el propio investigador va a conocer sobre un determinado tema, pero además va a resolver o va a contribuir a solucionar ese problema de desconocimiento que existe en el investigador y en el público objetivo. Ese es el aporte práctico. Y el teórico es sobre qué, ¿verdad? Vamos a aportar a nivel de la teoría toda una sistematización sobre un determinado tema. Pensemos, inteligencia artificial, por ejemplo. Todo el proceso de surgimiento y desarrollo de las investigaciones sobre inteligencia artificial y las creaciones sobre inteligencia artificial desde su origen hasta nuestros días. Entonces, ese es el aporte teórico, por ejemplo. Ahora, social es cómo se van a beneficiar los destinatarios de esta investigación con los resultados. Práctico. Práctico es, se va a crear un artículo de revisión dirigido a tales personas. Fíjense cómo se recupera ya información que tenemos elaborada, dirigido a tales personas sobre determinado tema. Y social en el sentido, ¿verdad?, de que eso va a contribuir a aumentar el conocimiento o a disminuir ese vacío de conocimiento que tiene mi público objetivo. Metodológicamente, a nivel de los métodos que yo voy a usar, de las técnicas, de los instrumentos, ¿cuál es el aporte? Sobre todo para investigaciones posteriores, que puedan usarlo como modelo. O usted mismo como investigador o investigadora. Y por último, la justificación individual. ¿Qué implica? ¿Por qué es importante para ustedes como investigadores? Pero siempre recuerden en tercera persona, para el investigador, para la investigadora, es importante realizar esta investigación por esto y por esto. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el resultado favorable a usted, a su carrera, a su desarrollo de capacidades que hacer esta investigación le va a reportar? Entonces, eso sería la delimitación y la justificación. En el caso de la limitación espacial, ¿verdad? En el caso de la limitación espacial es muy corta, es prácticamente una oración. Esta investigación se realizará en la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra. En la temporal, esta investigación se realizará durante el segundo semestre del 2020. Desde marzo hasta diciembre. ¿Ya? Y ahora, la sustantiva y científica, ahí sí hay que redactar un poquitito más, pero eso no es más de un párrafo o 2 párrafos en la cual se explique todo el contenido
¿No? ¿Soy yo o acabo de salir Lice? Sí, se Sos salió. vos, Luis, no mentiras, se salió. Se le fue el internet. Bueno, ¿alguien conoce un chiste o algo? ¿Por qué quieres un chiste, viejo, si estás grabando la clase? Ya no creo que está grabando. Sí, Sí está lo grabando. está. Sí, Sí está está grabando. grabando. ¿En serio? Sí, ¿Quién es moderador? Yo, pero no puedo quitarlo. pero no, ajá, no vas a parar pues la grabación, viejo. Pero ahí te va. Solo ¿Qué el le, organizador puede. Por si acaso, todos sus planes están siendo todos sus planes están siendo grabados. qué le dice una impresora a otra impresora, Luis? No sé, Andrés, dime. ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía? Así que cuando veamos este video en la plataforma vamos a tener media hora de silencio. Y un chiste de Sí. Andrés. Exacto. Belleza, ya es mi clase favorita. Yeah.
Hiroshi, tu micrófono. Entonces, ¿qué hacemos? Que el moderador saque captura de pantalla a los asistentes y que se los pase a Listen, al grupo. ¿No lo sacó al inicio acaso? Sí, pero igual, Hiroshi, por cualquier cosa. A ver. Sí, creo que revisando puedo detener la grabación. Oye, pero ¿puedes descargar la lista vos? Espera. Mm, ¿Quién se anima a escribir la listen? no, no puedo descargar la lista. No, Una no captura de puedo. pantalla y listo, ¿no? Pero no salen todos los nombres, ¿o sí? Exacto, no salen todos los nombres, Hiroshi. A ver, Andrés, seguí contando Pero chistes. preferible. No tengo más chistes para vos, viejo, perdón. Solo tenías el de la impresora. No le llegan los mensajes a Listen. Entonces se le fue el wifi. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Corto la grabación? Pero la cosa es que no sabemos a quién va a ir la grabación o cómo se hace. O la tiene que la descarga después. No sé. Si quieren puedo ser moderador a uno más de ustedes, me sale la opción. Hacernos a toditos moderadores, a ver. Buscamos toda la solución.
¿Quiénes aquí son ingenieros de sistema? A ver, para que solucionen este problema. ¿Será que si lo llamamos lo contesta? No sé, intentarlo. A ver, voy a intentar. Por llamada de crédito, si sería, no creo que por WhatsApp. Ya. A ver, voy a Sí, intentar está llamarlo. grabando por normal. Voy a intentar llamarla, a ver. Ahorita les aviso. Me sale dejar mensaje, tiene costo. Mío. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos aquí esperando hasta las 11? Yo creo, para decir que somos buenos alumnos. Yo pensé que nos iba a regalar 5 puntos hoy día, no un poema. Por 2 o más puntos. Andrés, esperemos Una pues sal- Andrés, esperemos a las 6 pues a ver si no nos regalan puntos. A Sergio le voy a decir, mándeme una salteña. Salteña para todo. Oye, somos solo 10 en bases, así que creo que se anima. A ver, pues ojalá.
Oigan, y si no desconectamos nomás, no creo que vuelva así. Sí, yo creo porque ya son las 11 menos cuarto. Y va a quedar como este hueco y le va a costar subirlo, digamos, a la burrera, supongo. Nos salimos entonces, ¿qué dicen los demás? De una vez. Bueno, entonces Porque ya nos retiramos porque tenemos otra clase. nos salimos entonces todos. Chau, chau, jóvenes. Detenemos la Ahora lo de grabación la, entonces. la grabación, digamos, eso es lo que Ya lo pasa. voy a detener. Pero se queda para él o cómo. Esa es Porque la no cosa. Esa es la Si la, cosa. No si la sabemos qué pasa. detenemos, ¿se guarda o no? No sé. Porque si la detenemos, perdemos una clase. ¿Corremos el riesgo nomás entonces? No Supongo, habría no sé. más, ¿no? Porque igual la clase acaba en máximo 10 minutos, digamos. Y hasta eso no va a aparecer el listen, supongo, porque ni siquiera, o sea, es como que su celular estuviera apagado o algo así. A ver, voy a intentar llamarlo a ver más. Al No, final no vamos a salir, ¿no? nos salimos nomás, pues. No hay. Su teléfono está apagado. Por Sí, eso no mismo. queda de otra. Sí, ya. Yo creo que se va a guardar, digamos. o algo así. Ojalá. Lo chistoso va a ser si el Licen vuelve a tener internet y no estamos nadie en clase o no hay grabación. Toma en cuenta, pero que hasta las 10:10 estábamos viendo el tema del poema y todo, y que después de eso empezó a explicar. Así es que no fue tanto, digamos, porque después se le cortó el internet, entonces le podríamos pedir la siguiente Igual clase. Que va a terminar como en unos 10 minutos la clase o algo así. 10 minutos antes. Ya la detenemos entonces la grabación y salimos. sí, digamos. Sí, yo creo. Sí. Por último, le decimos que explique lo que estuve explicando hoy día en la siguiente clase, porque no explicó tanto. O sea, si se pierde la grabación ya que nos explica en la siguiente clase. Exacto. O que haga una pequeña grabación y que lo mande al grupo de WhatsApp. También. Bueno, creo que más por comprobar esto, la grabación es más por comprobar que pasamos clase. También. Pero bueno, la Sí, tenemos pero entonces. ante este caso no sabemos qué hacer si es que se va el docente y no vuelve, digamos. También otros tienen clases, entonces no podemos estar en la reunión hasta que vuelva el licenciado. Sí, sí, sí. Así Ya, es. la cortamos entonces y Mi modín. nos vamos. Ya, cortala y ya. Ya, los voy a cortar. Por eso te decía que saquen captura o algo, o sea, la asistencia, por más que sean 2 Eso, capturas. ya. lo Entonces que voy a sea. sacarle foto a las listas y se las mando a WhatsApp. Sí, mándala al grupo. Ya, pero igual se está grabando esto y se va a ver los nombres de todo. Solo que no sé de qué pantalla de quién está grabando. Ahora. Supongo que de Daniel. Bueno, va a ser clarito si se me guarda a mí o no. Si O sea, no, se va a perder la grabación. escucha, mira, ya le puse detener, me decía, desea detener la grabación, esta reunión se está grabando, ¿estás seguro que desea detener nada más? O sea, ¿querés detener la voz? La detengo yo de una vez.